O 4 años que hay una colaboración entre la Facultad de Arquitectura de la UDP y la Escuela de Arquitectura de Marne-la-Vallée en París, que habla del DESA, que es el equivalente del Magister. Entonces quiere decir que los estudiantes son ya titulados, es un curso de posgrado. Y desde unos años había como un cruce entre el nivel de pregrado y el nivel de posgrado que estamos organizando de manera más clara y más sólida, tal vez. Entonces la idea es en los años que vienen confirmar esta relación muy fuerte y muy interesante entre nosotros, que nosotros vemos como muy interesantes con las temáticas metropolitanas que vosotros desarrolláis. A dos niveles, al nivel de pregrado, que no estoy en cargo de esto, pero que me interesa también saber que hay este nivel entre estudiantes de lo que para nosotros es el máster, y nivel de posgrado. Por supuesto, esto supone una organización que permite una relación recíproca, que haya franceses involucros aquí en Santiago con temáticas chilenas y también estudiantes chilenos y profesores chilenos involucrados en nuestra situación que es del Gran París, del desarrollo de la zona metropolitana parisiana. Bueno, la diferencia no me atrevo a decirla porque tampoco, pero hay diferencias, por supuesto. Pienso que para nosotros el paisaje está parte de la cuestión, pero no partimos desde el punto de vista principal. En nuestra formación, todos los alumnos son o arquitectos o paisajistas. Y el marco, que ya es una cosa que compartimos, que es que para ver la ciudad y el territorio, los nuevos territorios que se están desarrollando, hay que desenfocar de algún modo y salir de la idea que hay, por una parte, la ciudad hecha con edificios y por otra parte el territorio hecho por agricultura, zonas naturales y elementos paisajísticos. Estas cosas hoy se mezclan. Esto es una cosa que compartimos, es una cosa común, pero que tampoco es obvia en sí. Quiero decir que se podría decir que la ciudad es una temática más urbanística, que se trata de calles y edificios, vamos a decir, y que lo demás es otra cosa. Entonces, el punto de inicio principal es esto, lo que, por supuesto, supone que nos interesamos a arquitectura, porque al final, cómo se hacen las cosas en detalle, arquitectura en general, que puede ser la arquitectura de un edificio, la arquitectura de una infraestructura, que tiene algo que ver con ingeniería, pero que es un puente, una rampa, un camino, una carretera, este tipo de cosas que también constituyen el territorio en todos sus aspectos, no solamente la calle, sino también el dique, o unos elementos que ya tienen otra escala, otra medida. Y por supuesto, lo que es jardines y parques, que son como la cosa tradicional, pero más allá de jardines y parques, el tema de paisajes nuevos, que también yo sé que vosotros trabajáis mucho con este tema, más contemporáneos, que tienen que ver con lo que es agricultura respecto a ciudad, lo que es suburbanismo, unos sitios donde la densidad es baja, pero sin embargo no es agrícola tampoco, ni la economía, ni el modo de desarrollo, y hay que inventar cruces, conexiones entre el mundo agrícola y el mundo urbano. Todos estos paisajes intermedios que pueden tener mucho potencial y también, si no están pensados bien, mucha violencia, porque el tema del suburbanismo, de infraestructuras mal planteadas,
sin integrar la dimensión territorial a gran escala, padece muchas veces de un exceso de artificialidad o un exceso de cosas construidas que no tienen en realidad ninguna relación con el paisaje, con el territorio que existe o con los recursos naturales, integrando esto. Esto quiere decir que asumimos también la variedad, la diversidad de actividades que pueden cohabitar en estos paisajes. Por ejemplo, lo que hemos visto esta vez, ¿no? En el río Maipo hay industria, canteras de áridos o de arena, y hay potencialmente paisajes que podría ser recorrible, que podría ser parques, de algún modo. Eso no es, en nuestro marco teórico, no es una cosa contradictoria. Hay que asumir el hecho que estos paisajes a esta escala son territorios productivos. No es como un parque forestal en el centro de Santiago, es un parque, no es productivo, es un parque para ocio, está bien. Pero también todo lo que supera este tipo de gerencia que viene del siglo XVIII, XIX, etcétera, hasta los espacios públicos modernos, son espacios que también pueden ser productivos y a la vez pertenecer a un mundo urbano donde la gente les utiliza como lugares de ocio, etcétera. Este es un cambio muy importante de paradigma, que no hay la ciudad y el territorio productivo, sino en la forma de la ciudad, que es más difusa, hay una colaboración necesaria entre unos espacios muy grandes que tienen un papel ecológico, económico, productivo, y el espacio urbano propiamente dicho, con usos que son usos de gente urbana, que quiere hacer paseos, que quiere correr para hacer deporte, que quiere tener en estos espacios actividades de ocio, o marco visual, ¿no? Para también, que ofrece una dimensión paisajística potencialmente muy interesante, de otro modo de la ciudad densa, compacta, nos parece muy importante. Bueno, la periferia, primero yo diría que hay que alejarse un poco del modelo radial, que era, a cierta escala funcionó un modelo que había el centro y la suburbia y luego el campo. Esto ha funcionado bastante durante centenares, ¿no? Este tipo de conexión. Ahora las cosas son más... son ligadas de otra manera, sobre todo por la capacidad que tenemos de movernos de otro modo. Entonces la movilidad permite justamente imaginar otro tipo de relaciones entre centralidades que tienen una jerarquía distinta a lo centro más periferia. Es más como una red de lugares que cada uno tendría su propia identidad, su propia economía, y que estarían conectadas con más equilibrio. Es decir, sin embargo, esto muy a menudo hoy en día en las ciudades contemporáneas no funciona, sobre todo a nivel social y a nivel ecológico, porque las movilidades, la visión sigue centralizada. Entonces los que viven en la periferia tienen que, para tener trabajo, ir al centro. Esto en Santiago es una cosa que es muy fuerte. Entonces esto, por supuesto, tiene un impacto en la calidad de vida cotidiana.
en el costo de los transportes a nivel infraestructural y a nivel ecológico, porque todos estos movimientos son hechos por la mayor parte en coche, así que tienen un impacto grande en la congestión y en la producción de contaminación. Este modelo ya no puede seguir así, ¿no? Hay un límite de saturación, más allá no se puede seguir. Sin embargo, en muchas ciudades el modelo principal es esto. Entonces, por supuesto, la periferia padece de esto, porque es como dependiente de, sin tener otros recursos. Y esta temática, por supuesto, tiene también un fondo social, ¿no? Hay un desequilibrio social entre la mayor parte de la gente que vive lejos del centro, que es a la vez más bonito, tiene más valor, tiene más calidad, etc. Si podría elegir, no estuviera en la periferia. Entonces, la periferia como lugar que no eliges tú, que tú vas ahí, vivir ahí porque no tienes otra opción. Esto es por parte lo que ocurre aquí, y en París es la gran cuestión, ¿no? Hay una parte de la periferia donde la gente viene porque no tiene otro remedio, no puede vivir en otros sitios porque son demasiados caros, porque no hay posibilidades, etc. Entonces, por supuesto, hay que pensar la periferia como una red más transversal, más densa también, que no solamente sea radial, partiendo de los propios recursos de cada lugar, que muy a menudo se olvida que la periferia, que es como un resultado del crecimiento urbano, tenía o sigue teniendo unos recursos propios, porque está al lado del río, porque tiene el monte, porque tiene unos recursos industriales que los demás no tienen, porque tiene una conexión vial con el resto del territorio que los demás del centro no tienen, etc. Tiene unos recursos de identidad, de escala, de proximidad, con una riqueza del tejido existente. Todo esto saliendo de lo que existe en la periferia, haciéndolo más sólido, tomándolo en cuenta como base de un desarrollo, puede ser distinto. Si no se considera la periferia como solamente un apéndice o una cosa que depende de una ciudad centralizada, sino como una red de potenciales y recursos. Eso es muy importante. Bueno, el plazo ha sido muy corto, verdad, como una cuestión y un ámbito muy amplio, porque había como 20 kilómetros cuadrados o más, 30 kilómetros cuadrados para pensar, y que para los alumnos, pero tampoco para los arquitectos o paisajistas, es una cosa sencilla. Entonces, un problema difícil por el ámbito, pero también por vamos a decir, la cuestión previa que salió del plan regional, que establece las zonas que deben ser construidas dentro de los próximos 15, 20 años, y que al final asuma la imagen de una ciudad totalmente radioconcéntrica, con una forma de anillo, rellenando los huecos que siguen ahora mismo entre los ejes, la urbanización que se ha desarrollado en los últimos 20 años a lo largo de los ejes principales. Entonces, esta forma de dedos, de guante que sigue existiendo, se suponía en este plan, que es el punto de inicio, que todo se iba a rellenar. Entonces, al final la cuestión hubiera podido ser
cómo se puede hacer este relleno a nivel de master plan. Lo que han hecho los alumnos es más desplazar un poco, cambiar el punto de vista e intentar proponer una cosa que no es realmente una alternativa, pero que bueno, un proceso de planteamiento muy distinto. Yo diría que hay en sus trabajos hay varias ideas. Primero, una idea muy fuerte que es mirar con mucha atención y entender la estructura existente y la manera de que la estructura del suelo, tal como está, puede influir en el planteamiento general a esta escala. Por ejemplo, lo que han visto y lo que han presentado de manera muy clara es que la dirección general de esta zona al sur de Santiago, al borde del Maipo, no es como lo sugiere el plan general, ¿no? El plan de la planificación perpendicular al Maipo, como si hubiera un valle o una especie de parque de 5 kilómetros o 10 kilómetros perpendicular al Maipo, sino que todo lo que es estructura del suelo histórico, ¿no? Una cosa que viene principalmente del sistema de riego, de la pendiente, de unas cosas físicas muy fuertes, que no se puede cambiar sin gran energía, fuera de alcance, de algún modo. Esta estructura es paralela al río, no es perpendicular, sino paralela. Todos los canales, las acequias están así, del este al oeste y no del norte al sur. Esto, y es un tema teórico de algún modo, o consideras que no hay problema, se puede cambiar, se puede decir que es perpendicular, pero porque la figura así, con dedos, es más adecuada a la visión teórica que tienes de la ciudad, pero no tiene nada que ver con el terreno, o consideras que el terreno siendo así, el plan, si hubiera un plan, tuviera que seguir esta lógica, que además es una lógica que, aunque ahora agrícola, siempre tiene un impacto si se deriva de la ciudad, ¿no? El tema de cómo va el agua, en qué dirección, es una cosa agrícola, por supuesto, porque hay riego, pero por la ciudad también es importante. Entonces, es la primera cosa que identificaron de manera muy pertinente, muy incisiva, muy aguda. La segunda cosa importante es que no se puede solamente mirar al perímetro, al ámbito que he propuesto, aunque ya grande, pero hay que considerar un enfoque un poco más grande. Lo que ocurre al sur de Santiago, parece que haya una visión previa que está implícita, pero sin embargo se ve mucho en el plan regulador, que el río va a ser el límite, ¿no? El límite, y después del río, ¿qué pasa? Ahora hay campos, pero tampoco es la agricultura productiva que se encuentra a 100 kilómetros al sur, hacia los 1000 kilómetros de área verde productiva que hay en el sur de Santiago, a nivel nacional, ¿no? Que es una producción agrícola de gran ámbito, pero hay en el sur de Santiago una cuenca que tiene un papel potencial en el desarrollo de la ciudad que se puede considerar ya como parte del planteamiento global. Sí, y entonces plantear ya lo que podría ser la zona sur del río Maipo y las conexiones que podrían tener ambos lados, es una manera de ayudar, es un apoyo para pensar lo que va a ocurrir en el norte, porque de algún modo
son territorios tienen análogos de algún modo. Entonces no se puede rellenar uno sin pensar a lo que va a ocurrir. De algún modo, un grupo proponía incluso tener una densidad media sobre toda la zona equivalente a la posible densificación que podría ser solamente en la parte norte del río Maipo. Y esto también, una cosa que a mí me impresionó mucho, es el tema de la imagen de Santiago al nivel internacional, ¿no? Lo que la gente, la memoria que tiene la gente de la imagen de Santiago a nivel de calidad de vida, de marco global, ¿no? Está constituida por lo que ocurre en 3 municipios sobre los 52 que constituyen la región metropolitana. Las centrales, Santiago, Las Condes y Providencia, más o menos, esta zona norte a lo largo del Mapocho. Lo que quiere decir que es muy concentrada en una zona que ya es la herencia del pasado, pero lo que está el desarrollo por venir, que de algún modo podría actualizar el nivel de la ciudad, el nivel de servicio que ofrece la ciudad a sus habitantes, no está presente. Y la hipótesis de los estudiantes, muy interesante, es que en esta zona, entre el Maipo, la zona de Pirque y la reserva natural gestionada por la CONAF, que está en el sur, en la cordillera, ya, toda esta zona podría dar una imagen de ciudad ecológica abierta hacia agricultura, hacia espacios naturales, que tienen un papel ecológico y productivo, pero que también ofrecen de algún modo un modo de vivir distinto, donde se puede pasear entre campos, se puede pasear en un monte de manera más inmediata, más fácil. Esto perteneciendo a la calidad de vida urbana de la propia ciudad de Santiago. Esto son cosas que en algunas ciudades parecen obvias. Aquí parece que no es tan fácil aquí imaginar esto, pero cuando fuimos ahí, un sábado estaba cerrado el parque porque es saturado. Así que la necesidad existe. Quiere decir que este modo de vivir, donde la gente quiere hacer un picnic o ir con los niños en el río, no a 500 kilómetros, sino a 15, 25 kilómetros en 1 hora y no en 4 horas, porque no todo el mundo se va a Torres del Paine para el weekend, no, es una cosa estúpida y lo puedes hacer para vacaciones, pero no lo haces así de manera cotidiana. De manera cotidiana, ¿cuáles son los parques metropolitanos a escala de esta gran ciudad que es Santiago? De hecho, los parques que pertenecen a la ciudad del siglo XIX, bueno, la ciudad antigua, el centro, no son tan grandes. Y esta zona sur es la oportunidad. Y en el sur, esto existe ya. Potencialmente existe, solo hay que cuidar. Y la consecuencia de esto es que, por supuesto, si se desarrolla la ciudad en esta zona, la forma de actuar, la forma más concreta a nivel de espacios públicos, alojamiento, edificios, urbanización, tiene que ser distinta.